107.9. Bueno, creo que es la primera vez que el secretario de Trabajo, Omar Yassin, da una nota a un medio público masivo de comunicación. No sé, quizás se lo dio a otra radio antes o otro programa de televisión antes. No he tenido noticias, así que obviamente la audiencia del Observador va a ser la primera vez que lo escuche. Le vamos a agradecer que nos haya atendido. Secretario, todo el equipo de Majul 107.9 para el Observador 107.9 saluda. Y gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Luis. La verdad que es un gusto hablar con usted y, bueno, a disposición de a quien más, a lo que necesite. Bueno, como yo soy una persona grande, me voy a tomar la libertad, si a vos no te parece mal, de tutearte. Pero cómo no, sí, bueno, sí, bueno. Somos jóvenes los dos. Bueno, perfecto. Metámonos directamente en el decreto, en el DNU que plantea el presidente y la parte que toca a la actividad laboral. Primero, los planes sociales a partir de este decreto van a ser, el plan potenciar, ¿va a estar en la órbita de la Secretaría de Trabajo? Bueno, eso no está en el DNU de 70, el que estamos hablando. Eso, digamos, el gobierno anterior, el ministro de Economía, Massa, lo anunció que el 1 de enero esos planes que eran potenciar trabajo iban a pasar a lo que hoy sería la Secretaría de Trabajo, en ese momento el Ministerio de Trabajo. Eso, digamos, lo dispuso el gobierno anterior y, digamos, desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce la licenciada Petrovelo, estamos instrumentando esa recepción de esos planes, porque, digamos, son planes que, digamos, se tienen que instrumentar para que cumplan su fin de que esas personas terminen trabajando. Ahora son un número importante, con lo cual, digamos, estamos preparando el procesamiento de datos como para que esas personas, digamos, pasen, no solamente sea un pase, digamos, de magia, de asistencia social a trabajo, las personas no recuperan su aptitud al trabajo, sino que hay que poner mucha atención y estudiar a las personas para que estas personas, las que puedan, se adapten a la aptitud laboral y las que ya tengan aptitud laboral puedan ingresar al mundo del trabajo. Esa es la función que nosotros vamos a hacer y la estamos preparando, ¿no? Muy bien. Y ahora te propongo que nos metamos punto por punto, en la medida de lo posible, los cambios que plantea el DNU. Sí. Primero, cambio en la contratación de trabajo, en las contrataciones de trabajo. Uh-huh. Bueno, a ver, yo si tuviera que definir cuáles son los cambios, lo diría de esta forma. Digamos, el sentido de esta norma es que se genere trabajo, trabajo genuino, trabajo bien remunerado y en blanco. ¿Qué problemas tenemos? ¿Por qué los empleadores no toman no toman trabajadores de esa forma? Bueno, tenemos en la actualidad una cuestión de falta de previsibilidad por parte de los empleadores respecto de el trabajo y el contrato laboral y las indemnizaciones. ¿Qué existe en la actualidad? En la actualidad existe una ley, o sea, hasta este DNU, que establecía lo que la gente comúnmente llama las multas, que en realidad no son multas, como uno lo entiende, sino que son indemnizaciones en favor del trabajador por la deficiente registración. ¿Qué quiere decir? Que hoy un trabajador que por alguna circunstancia está mal registrado, que eso quiere decir no estar absolutamente en negro, como dice la gente, sino que puede estar, digamos, inscrito a una fecha posterior o cobrar una suma de dinero por fuera del recibo de sueldo o incluso registrado por un empleador que no es el empleador. Uh-huh. Este tipo de situaciones hace que las indemnizaciones por despidos se dupliquen o tripliquen. Y esa consecuencia la sufren actualmente especialmente las pymes, porque las empresas grandes generalmente tienen todo en regla. Entiendo. Entonces, secretario, ¿te puedo pedir que te acerques más al teléfono? Así se escucha, así la calidad de la conversación es mejor y la escucha. Probemos. Sí. Entonces me decía que los problemas de mala registración traen después multas en las indemnizaciones excesivas. Exacto. Perfecto, se te escucha bien. Entonces. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Ahora sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día hay empresas que, digamos, o pequeñas empresas o que tienen trabajadores que por alguna circunstancia estuvieron mal registrados y tienen, digamos,
un problema a futuro, porque esos trabajadores en algún momento van a reclamar y se van a multiplicar las indemnizaciones. Este sería el primer tema, que es despojar, digamos, esa la multa, que es destructiva de la actividad productiva, sobre todo las pymes, que son las que además dan el 80% de trabajo en la Argentina, ¿no? Ajá. Los contratos, bueno, y también, permíteme que lo diga yo, Sí. van a terminar con lo que yo llamo mafia laborales, ¿no? Porque en los juzgados laborales se aprovecha el tema de las multas para hacer pelota a las pymes y no siempre va el trabajador ese exceso de multas que se plantean en las indemnizaciones. Luego, ¿se plantea, hablando de indemnizaciones, un fondo para las indemnizaciones como el que tiene la UOCRA? Bueno, eso es, yo creo que es un elemento muy útil que da, es una herramienta muy útil que da esta reforma de lo que llamamos emergencia del trabajo, que es la posibilidad de manera voluntaria de establecer un fondo de cese o fondo de desempleo por medio de un convenio colectivo. O sea, acá nadie va a imponer que exista un fondo como tiene la UOCRA, sino que los trabajadores a través de un sindicato y los empleadores pueden establecer para ese sector un fondo de desempleo, que se trata de lo siguiente: el fondo de desempleo garantiza el pago de la indemnización por despido. Entonces, si existe un fondo de desempleo en el que aporta exclusivamente el empleador, no el trabajador, entonces cuando se produce un despido, el trabajador inmediatamente acude al fondo y cobra el 100% de la indemnización, sin juicio, sin mora y sin incobrabilidad, que es lo que, digamos, actualmente tiene el trabajador. El trabajador, cuando quiere cobrar una indemnización, tiene un juicio de 5 a 7 años, existe mora y existe empleadores que con el tiempo desaparecen y nunca cobran el crédito. Por lo cual, digamos, es algo muy muy valioso y algo que, digamos, yo creo que es útil para las dos partes, para los trabajadores y para los empleadores. Estamos hablando con el secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yassin. Es la primera vez que hablamos con él, después de la cadena nacional del presidente, donde anunció la implementación de un DNU que tiene muchísimos aspectos, entre otros los aspectos laborales. ¿Cambia el periodo de prueba de 3 a 6 meses o a 8 meses? Sí. El periodo de prueba es un periodo en los contratos de duración indeterminada, o sea, los contratos comunes, que son para toda la vida, digamos. Los primeros 3 meses, hasta este momento, se suponían celebrados a prueba. ¿Qué quiere decir? Que en esos 3 meses el empleador podía despedir y pagar solamente 15 días de preaviso. En cambio, ahora con la reforma lo hemos llevado a 8 meses. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es el siguiente: hoy por ahí estuvieran transcurriendo algún periodo de prueba por el segundo mes y medio, y el empleador, digamos, tiene que decidirse en ese momento o lo mantiene o lo despide y paga 15 días. Esto da la posibilidad que en 8 meses, digamos, exista mayor conocimiento de ambos y quizás en algunos casos alarga la posibilidad de mantener el trabajo hasta que, digamos, tengan una posición más conocida respecto del trabajador y del empleador para continuar o no el contrato de trabajo. Pero, digamos, es una posibilidad más para que los empleadores se animen a contratar trabajadores, y por lo menos va a tener un periodo de 8 meses donde va a estar seguro si el trabajador lo termina digamos, de efectivizar, o en todo caso, si no lo hiciese, en lugar de haber tenido un periodo de trabajo de 3 meses, lo ha tenido de 8, ¿no? Omar Yassin, secretario de Trabajo, algunos dicen que alguna iniciativa podría poner en cuestión el derecho de huelga, porque está planteando la idea de que los trabajadores esenciales, de actividades esenciales, no pueden hacer huelga en determinadas circunstancias. ¿Qué circunstancias son o serían esas? Claro, no, en realidad eso ya existía, o sea, existe, digamos, ciertas actividades que son consideradas esenciales, donde deben guardar, digamos, mantener el servicio con una dotación reducida por la medida de fuerza, pero, digamos, tiene que mantenerla. Por ejemplo, los servicios de salud hospitalarios, no se puede cerrar un hospital
Entonces, digamos, la ley enumera una serie de actividades que se las denomina esenciales, y entonces deben guardar un porcentaje de la plantilla para que cumplan esa actividad, aún sin habiendo medidas de fuerza, ¿no? Ujú. En este caso, la única variación es que se agregó educación y transporte A ver, a esa lista de actividades esenciales. explícamelo mejor, que Sí, así se entiende, así la audiencia lo entiende mejor, o por lo menos yo no lo sí. entendí bien. A ver, No, no, esto es así, sí. no, adelante, te escucho. Ay, bueno, esto es así. Digamos, cuando hay una medida de fuerza, la huelga, hay ciertos servicios que deben mantenerse aún cuando exista una medida de fuerza. Esos servicios se los denominan esenciales. Lo único que hace el decreto de necesidad de urgencia es agregar 2 actividades más como actividades esenciales, que son la educación y el transporte. Entonces, esas actividades deben guardar una plantilla del 75% aún existiendo medidas de fuerza, una huelga declarada. Tiene que asegurarse la actividad en esos 2 rubros con una plantilla de por lo menos 75%. Ujú. ¿Te puedo hacer una pregunta? Se suma Sí, al diálogo Gustavo Noriega, enseguida te va a hacer algunas preguntas. Hola cómo Gustavo, no. buenas ¿Qué tardes, tal? ¿cómo Buenas estás? tardes. Mucho gusto, Noriega. Yacine, el típico rubro en donde pueden trabajar 3 días, estoy planteando una exageración, y Sí, pedir una indemnización millonaria, es el rubro gastronómico. ¿Va a haber sí. alguna cosa especial para el rubro gastronómico o la orientación general del decreto va a ser que esa situación nos sirva para que se fundan las pymes? No, o sea, no hay una legislación específica para ese gremio. Simplemente se va por la regla general. O sea, a ver, si una persona trabaja 3 días, está dentro del periodo de prueba. Con lo cual, digamos, si el empleador lo despide, es 15 días de preaviso, nada más. O sea, después, digamos, como cualquier gremio, podría, digamos, hacer un sistema de fondo de desempleo seguro a la manera de Boca, ¿no? Si es que el sindicato con la cámara respectiva desean hacerlo. Claro. Secretario, quiero volver un poco a esos 2 servicios esenciales que se agregaron Sí, para preguntar cómo se efectiviza. Digamos, usted mencionaba un 75% de la plantilla que sí, tenía que estar sí, asegurado. En el caso de transporte, por ejemplo, sí. cada empresa de transporte tiene que garantizar las 3/4 partes del servicio de alguna manera, no importa cómo. Lo mismo en las escuelas. Sí, o sea, digamos, todavía a esta normativa falta dictar los decretos reglamentarios, Claro. pero es así. O sea, Ujú. digamos, debería asegurar el 75% de la prestación normal. Ujú. Bien. Y la otra pregunta, secretario, Sí. es sobre si tienen idea de qué tan atrasado o distinto era la legislación laboral en países comparables con Argentina, tipo Chile, Uruguay, ahora Paraguay, que está más de avanzada. ¿Estamos siendo de avanzada respecto de ellos o estábamos atrasados antes? ¿Cómo es? Bueno, yo digamos, lo que diría, la ley de contrato de trabajo es del año 74. Ujú. Imaginémonos la cantidad de trabajos que hoy existen que en esa época no existían. Claro. En realidad, digamos, los principios básicos se pueden seguir manteniendo, pero hay que adaptar la legislación a los cambios de modalidades contractuales, por ejemplo, el teletrabajo, a los adelantos tecnológicos. Esto también se ve en los convenios colectivos de trabajo, que hay categorías, por ejemplo, un plus por escribir a máquina de escribir, o atender el teléfono. O sea, son cuestiones que Me dijeron que en el canal público todavía hay un plus por trabajar en televisión a color. Y la televisión a color es en serio, ¿eh? Claro, claro, bueno, esas cosas, por eso a veces uno habla de los convenios colectivos que deben volver a celebrarse, que deben actualizarse, y no es que uno quiere arrasar con digamos, con las conquistas sociales que tiene cada gremio, sino que hay que adaptarlo a la Claro. realidad, ¿no? O sea, Bueno, el mundo...
Sí. De acuerdo, secretario. De nuevo, estamos hablando con el secretario Omar Yassin, por si vos recién le conociste o no le reconoces la voz, es el secretario de Trabajo de la Nación. Te voy a preguntar cosas políticas. La CGT está amenazando con un paro. ¿Sería un error que la CGT hiciera paro? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Y la verdad que es por lo menos un acto, digamos, apresurado, ¿no? Porque es un gobierno que recién empieza y, digamos, ante tanta pasividad en el gobierno anterior, me parece como que digamos, es una medida intempestiva, desmesurada, y que, digamos, nosotros estamos abiertos al diálogo, ¿no? O sea, hay que respetar lo que se decidió en las urnas, y, digamos, que el mecanismo del decreto de necesidad de urgencia es un mecanismo constitucional que va a pasar por el Congreso. La otra pregunta es, la ministra Petovelo dijo que el que corta una calle no cobra plan social, siendo que vos sos el encargado de distribuir esos planes. Bueno, que la Secretaría es la encargada de distribuir este plan social. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice la ministra. Digamos, no es mi área, porque eso es el área de niñez y familia, pero, digamos, me parece absolutamente correcto lo que dice la ministra, ¿no? En el DNU, ¿hay algo específico para los gremios que bloquean empresas? Bueno, se ha incorporado al artículo 245, que es el que establece la indemnización por despido, la indemnización por despido, y el 242, que establece la causal del despido, o algunas causales específicas que tienen que ver con los bloqueos. O sea, a ver, el sistema general dice que el que produce un incumplimiento contractualmente grave, que en el derecho laboral se llama injuria laboral, digamos, eso es causal de despido. Si lo hace el trabajador, lo despide el empleador; si lo hace el empleador, el trabajador se considera despedido. Lo que se ha agregado a este artículo son causales objetivas de incumplimiento contractual grave, que son el bloqueo del establecimiento, impedir que otro trabajador pueda ejercer su derecho a trabajar durante una vía de hecho, una acción, una huelga, y producir daños al empleador y a terceros en ese tipo de actitudes. Yassin, últimas dos por mi parte. La primera, algunas pymes tienen problemas para pagar el aguinaldo. ¿Qué van a hacer ustedes con eso, si tienen algo para hacer? Bueno, yo, digamos, particularmente, eso es un tema más de economía, ¿no? O sea, que nosotros no estamos pensando en este momento, ¿no? Y la otra es que el tema paritarias. ¿Ustedes le van a plantear límites a las paritarias, un encuadramiento, una especie de regulación, o que las paritarias sean libres? No, las paritarias son libres, ¿eh? O sea, nosotros simplemente brindamos el espacio para que las paritarias se negocien ante la Secretaría de Trabajo. No tienen límite, son libres, y, digamos, sí estamos observando en estos días las primeras paritarias que se han celebrado, que son paritarias pactadas de manera corta, 2 meses, 3 meses a lo sumo, donde se establece un porcentaje de aumento, y generalmente se establece una cláusula de gatillo por si ese aumento no llega a cubrir el índice de precios al consumidor, el IPC. Secretario Omar Yassin, secretario de Trabajo de la Nación, gracias por atendernos. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para conversar. Bueno, gracias a ustedes, y con todo gusto estoy dispuesto a conversar con ustedes cuando lo necesiten. Muchísimas gracias.